Como ya les he dicho a algunos de ustedes, esta charla va a comentar algo así formalmente. Va a consistir en 3 partes. La primera parte, en un poco una exposición, todo lo que más se pueda sistemática al respecto. Digo todo lo que más se pueda porque acá faltan muchas... hay alguna bibliografía, pero en otros lugares, acá no. Segundo, una parte que quizás nos interesa un poco más de índole práctica, entonces, y una tercera parte que es este video que acá buscamos en YouTube, Derecho a la Vida, del movimiento Pro Vida de Rosario, que dice que hay detrás de Citizen Go y Change.org, también dicho. No puedo decir nada, pero no me lo tomo el... Me hizo bullying el texto. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Como en la segunda parte pienso bajar a cosas muy prácticas y dar algunos nombres y apellidos, por esa razón la segunda parte no la vamos a grabar, si no la salteo directamente. O sea, hay 2 opciones: o no la grabamos o bien no lo así. Bueno, ¿qué es el yunque? Vamos a hablar de esto, que acá en Argentina alguno habla así informalmente, pero insisto que no hay así un libro escrito en Argentina sobre el tema. Pero es un tema peligroso. Entonces es un tema que uno tiene que conocer. Bueno, acá da una definición el padre Luis Santamaría del Río, que tiene un blog en internet, en Infocatólica. El blog se llama Red Hispanoamericana de Estudio de Sectas, InfoRIES, creo que está resumido así en el blog. Bueno, le agradezco la ayuda que me ha dado al respecto. Nos hemos estado mensajeando por ahí. El lástima que no he tenido tanto tiempo para procesar todos los datos que me ha pasado y otros. Él es el único que le voy a decir, porque pues otros me han pedido el anonimato, así que no le puedo decir nada. Bueno, el padre Luis define el yunque con esta forma. Dice que es una sociedad secreta anticristiana de carácter paramilitar que dice defender los principios y valores cristianos, engañando a los católicos y lograr así que estos participen en las actividades de sus asociaciones tapaderas. Sus miembros se consideran a sí mismos una casta de elegidos. Fue fundada en México en la primera mitad del siglo XX y llegó a España, al padre de España, ¿no?, en los años de la transición. Bueno, es una sociedad secreta, lo primero que dice. Quiere decir que no es una sociedad ni civil, con reconocimiento estatal de algún lugar, ni canónico. No es que la iglesia en tal lugar o el obispo de tal o cual lugar lo reconoció como... No. En segundo lugar, es una sociedad anticristiana, y esto puede llamar la atención, como que es anticristiana, porque si uno lee las páginas que vamos a citar enseguida, entonces, gracias, no, esto no es anticristiano. En la primera mirada de las cosas uno puede llamar la atención eso, pero sí es anticristiana, y por varios puntos, para aclarar desde entrada. Usa y define y difunde la mentira, por ejemplo,
voy a citar después. Por lo tanto se mueve la oscuridad, no está la luz de Cristo, no está la verdad de Cristo. E intenta buscar, ellos dicen, el reino de Dios o el reino de Cristo, pero con caracteres puramente humanos. Entonces, esto es como el mesianismo temporal de la época de Cristo, más o menos. Ese mesianismo que Cristo rechazó. Por ejemplo, recuerden en Juan 6, cuando Cristo quisieron hacerlo rey, él se escapó solo a la montaña. Idolatra el poder y el propio yo. Siembra la división y la sospecha, propio de la mentira, como lo voy a aclarar después, porque la mentira siembra eso, división y sospecha. Y por último, rechaza la comunión con la iglesia y los pastores. Ya van a ver por qué. Son capaces de mentir sistemáticamente, diciendo una cosa y aparentando otra. Bueno, por todas estas razones es una sociedad anticristiana, aunque se presente con, entre comillas, podemos decir, valores cristianos, que no lo son, o en apariencia. Es una sociedad, además de ser anticristiana, es de carácter paramilitar, y también lo voy a ir demostrando a lo largo de que les vaya contando un poco todo esto. Paramilitar, porque como que forman niños o jóvenes, sobre todo niños y jóvenes, también adultos, pero sobre todo ellos, que son mitad monje y mitad soldados, vamos a decir así. Bueno, y además de esto, dice defender los valores cristianos y principios cristianos. Y entonces acá está el problema, porque hay mucha gente que entra allí con esa apariencia, no, pero si esto dice algo bueno, esto se opone al matrimonio homosexual, esto se opone al aborto. Y entonces, a causa de esos engaños, atrapan a un montón de gente. Una especie de embudo, digamos, ¿no? Cada vez está más adentro, más adentro, más adentro, y después es muy difícil salir. Y es, por último, ellos se consideran, como decía, una casta de elegidos, porque lo que dicen es querer instaurar el reinado de Cristo en la tierra. Eso también lo queremos hacer, ¿cierto? Sabemos que debe ser así. Pero el tema está en la forma de hacerlo, en los medios. Entonces los cristianos incautos se engañan y piensan que esto también es de Dios. Bueno, por eso tenemos que estar previstos. Es un poco para que tengamos idea qué es el yunque. La historia. ¿Cómo surge el yunque? Bueno, como decía ahí, surge en la primera mitad del siglo XX. El yunque, bueno, tanto los autores están más o menos de acuerdo en que surge en México. Todos recordamos la guerra de los cristeros, todos sabemos la espiritualidad que estaba detrás, todos sabemos que los mexicanos son muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces todas estas cosas que son excelentes están usadas por el yunque. El tema está en que el yunque desbarrancó después de todo esto. Y el motivo, aunque esto no lo dicen, pero lo voy a decir yo, el motivo de todo esto es la traición de la jerarquía. ¿Por qué digo esto? Les recomiendo que lean el libro del padre Javier Olivera, que es su tesis doctoral, acerca de la guerra cristera. Van a ver de que se obligó a hacer a los cristeros un pacto, y al final terminaron siendo todos traicionados. Y la que la misma lo obligó fue la Santa Sede. Fue así. Entonces, a causa de eso, estos grupos empezaron a armarse, digamos, ¿no? O a tener actitudes opuestas a los pastores. Pero claro, hay que ver hasta dónde está bien y hasta dónde ya estamos fuera de la mira. Acá comienzan los problemas. Como decía Aristóteles, un pequeño error al comienzo es un gran error al final. Y esto fue lo que se fue
acentuando. El que lo fundó fue un tal Ramón Plata. Hay un montón de movimientos más, por ejemplo uno llamado BASE, uno que se llama MURO, que es una abreviatura que quiere decir Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, y como eso podemos nombrar otros más. Pero si uno lee la bibliografía de esta gente, entonces uno dice, esto es muy bueno, porque la bibliografía es excelente. Por ejemplo, uno dice el libro Para que él reine, de Genuset, o el libro Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa de Oliveira, o el libro de Chateau Joubert, Doctrina de la Acción Contrarrevolucionaria. Por esta razón es que es muy difícil hablar de este tema, por esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces están mal todos estos libros, toda esta bibliografía, estos temas, son cosas de los manija, ¿no? Son cosas... No es así, ¿no? Por eso nadie habla del tema, ¿no? Porque es muy fácil, es lo mismo, las mismas apreciaciones que hacemos con la devoción moderna, ¿vieron? Uno con la devoción moderna, uno dice, hay que matizar, ¿no? Esto hasta acá está bien, hasta acá, cuidado, ¿no? Bueno, y esto igual, esta bibliografía está muy buena, ojalá que ustedes la hayan leído, y si no, tarea para el lugar, pero el tema está en que está desquiciada, ¿no? No tiene el norte adecuado, no tiene los medios que debe hacerse, y entonces termina todo desbarrancado, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Bueno, esta asociación, que si uno dice hoy el yunque, uno me pregunta, ¿esto es el yunque? Y te van a decir, eso no existe. Y en cierta manera tienen razón, porque no existe. Así solo, no existe, ¿sí? El tema es que así como asociación no existe, pero existe en otros lugares, ¿sí? Metido en otras instituciones, en otros organismos, tanto civiles como eclesiásticos, ¿sí? Y que, en definitiva, se obedecen solo a otra jerarquía distinta, paralela, que no es ni de esa asociación civil, o de ese organismo civil, o de ese organismo eclesial, ¿sí? Por eso son tan peligrosos, ¿sí? El problema, entonces, es la metodología y las intenciones que tienen, ¿sí? Bueno, sobre todo están muy extendidos en España, ¿sí? Y claro, esta gente toma virulencia, o toma fuerza, sobre todo cuando existen estos ataques a la vida y a la familia, que ahora, como nadie los defiende a nivel nacional o internacional, o son pocas las personas que lo defienden, y estos tienen una cierta organización, entonces desde ahí toman fuerza. Uno podría decir, la segunda parte, ciertos personajes pro vida de la Argentina, que pertenecen a esta asociación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Saben por qué hay una segunda parte? Bueno, podemos decir que el común denominador de toda esta gente, del yunque, es la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Es porque dicen, nosotros logramos tal cosa, logramos esto, logramos lo otro, paramos el aborto en la Argentina, le frenamos la ideología de género en Perú, todo se lo atribuyen a ellos. Soberbia. Fíjense, por ejemplo, esto que es un mail de Citizen Go, de un tal Luis Lozada, archiconocido personaje, ¿cierto? Archiconocido personaje del yunque, demostrable, ¿no? Dice así, pone 7 razones por las cuales tenemos que contribuir económicamente al Citizen Go, ese yunque. Primero, Citizen Go es la única plataforma global de peticiones online del mundo que actúa desde una concepción cristiana de la persona y del orden social.
Segundo, una donación a Citizen Go es una inversión. Nos permite llegar a más gente en todo el mundo, conseguir más impacto, más movilización ciudadana, con todo eso de nuevo más personas, más recursos, más impacto, más, etcétera, generando un círculo virtuoso de crecimiento. Tercero, no tenemos burocracia y somos transparentes. Publicamos nuestras cuentas y nuestra estructura es mínima, sorprendentemente mínima. Conseguimos llegar a muchos sitios gracias a miles de ciudadanos activos comprometidos y a un equipo profesional muy reducido en número, pero muy eficaz y comprometido. Cuarto, no recibimos subvenciones, ni las queremos. Somos completamente independientes. No dependemos nada más que de ti, de nuestros simpatizantes y donantes. Nuestro único recurso eres tú. Nuestro único compromiso eres tú. Quinto, si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Si tú, que crees en los valores, que defendemos la vida, la familia y la libertad, no nos apoyas, ¿quién lo hará? Sexto, no somos una app, somos un equipo y una comunidad, y realmente te necesitamos ahora para continuar luchando contigo. Citizen Go, como cualquier organización, grupo y hasta como cualquier familia, tiene unos gastos fijos, imprevistos y proyectos. Y como te pasa a ti y a mí y a todos los que tenemos responsabilidades a nuestro cargo, como pasa en una familia, es mucho más fácil afrontar y hasta plantearse esos gastos y esos proyectos, sabiendo que uno cuenta con unos recursos fijos, seguros, independientemente, y además de los que quizás puedan conseguir ocasionalmente. Séptimo, si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Si tú... ya lo escuché, a mi cuento, digamos, ¿no? Si tú, que crees en los valores, que defendemos la vida, la familia y la libertad, no nos apoyas, ¿qué lo hará? Así que por favor, dona. 7, 15, 35 $. Bueno, de todo esto, primero, una soberbia más grande que la casa, ¿no? Y segundo, hay una sarta de mentiras que si uno va analizando, se va a dar cuenta. Primero, que no es una concepción cristiana, ya lo dije al comienzo, que es más bien anticristiana. Segundo, que quieren involucrarnos a nosotros como si fuera una inversión, qué sé yo. Tercero, no son transparentes, porque la mentira es un modus operandi sistemático, que no reciben subvenciones, no se lo cree nadie, bueno, etc. Por lo tanto, esto es literalmente un engaño, ¿sí? Bajo apariencia de algo bueno, algo inocente, es más, algo cristiano y católico a nivel global y organizado y sistemático, en realidad es una mentira, ¿sí? Bueno, pero a las pruebas me remito. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un caso famoso, el más famoso, después hay otro más, donde la Conferencia Episcopal Española, a través de un sacerdote, en ese momento sacerdote, que es secretario técnico, que sería un perito, digamos, un perito de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española, le mandó a hacer a un laico un informe que se llama, varios informes. El más conocido se llama El Transparente de Toledo. Bueno, en este informe, este laico, después de haber analizado a varias personas, ¿no?, de haber pedido entrevistas, ¿no?, y demás, exyunque, miembros de distintas asociaciones y demás, concluye en la relación que hay entre Citizen Go y Juncker, y diciendo de que son peligrosos y que pueden originar hasta una división en la propia familia, ¿no?, y juicios de por medio. Bien. Bueno, entonces comenzó un juicio a causa de este informe. Este informe era reservado, digo era porque hoy se encuentra en internet. Bueno, el que hizo informe fue el que denunció fue Ignacio Arzuaga, presidente de Astioil, y dicen, ¿cómo? De uno de esos, ¿no? Denunciaron a este perito, que ahora Fernando López Luengos,
en la cual le dice que lo denunciaron por injurias, porque estaba ultrajando su derecho al honor. Esa fue la denuncia que se hizo. Acá tengo copia del juzgado de Madrid. Esta es la sentencia del juez, en la cual, perdón, la jueza María Belén López Castrillo, juzgado de primera instancia número 48 de Madrid, Princesa número 5, tercera planta, Madrid. Bueno, está fechado con el sello en mayo de 2014. En este fallo sale exonerado de culpa y cargo este laico, Fernando López Luengos, y la parte demandante, hazte oír, no sé si dicen como hazte oír, y Ignacio Arzuaga, que es el presidente, sale, bueno, que su demanda no tiene razón de ser y que tiene que pagar las costas judiciales. Pero más allá de eso, habla de los tres documentos que de este señor López Luengos, llamados para un discernimiento sobre el método del yunque. Segundo, reflexión sobre el yunque en España y los cristianos. Tercero, el transparente de la Catedral de Toledo. Este es el que más hace referencia, el tercero Bueno, lo cierto es que la parte central del fallo, el tercer punto, dice lo siguiente. No es cierto, como pretende la actora es la parte demandante, que se vincula a esta con el yunque. En ninguna parte del informe se identifica a ambos. Tal conclusión es sacada por la demandante a través de una lectura sesgada e interesado del informe. Es cierto, y así se reconoce en la contestación a la demanda, que en el informe se analizan los métodos, actividades y fines del yunque, pero ello no ha supuesto ningún choque al derecho al honor de hazteoír.org, pues no existe por parte del autor información alguna de vinculación entre ambos. Sí que alude en el mismo y ha sido un hecho contrastado y acreditado a tenor de la prueba documental y testificar la relación entre algunos de los miembros de hazteoír.org con el yunque. ¿Repito? Ha sido contrastado y acreditado a tenor de la prueba documental y testificado la relación entre algunos de los miembros de hazteoír y el yunque. Por lo que no cabe sino concluir que no ha existido vulneración alguna del derecho al honor, por la que procede la desestimación de la demanda. Bueno, esta es la parte central del fallo. Esto mismo es presentado por hazteoír, la página de hazteoír. ¿Qué dice hazteoír? En la sentencia, el juzgado reconoce que no hay vinculación entre hazteoír y la supuesta organización denominada yunque. O sea, querido, tengo acá el fallo, no me mientas. Una mentira, clarísimo, ¿no? Hazteoír reitera que no tiene ninguna vinculación ni relación con la organización conocida como el yunque. Según hazteoír, esta sentencia demuestra la falsedad de las acusaciones vertidas contra una asociación civil transparente, independiente, que trabaja con apoyo de más de 7.000 socios y 430.000 miembros activos promoviendo los derechos humanos, la vida, la familia y las libertades individuales. Bueno, mentira, ¿no? Clarísimo, ¿no? Se nota en el fallo, en la parte que le leí, y esto que dicen ellos, interpretación del fallo, sui generis. Bueno, acá hay otras páginas distintas, Infocaótica, por ejemplo, o Forum Libertas, que dicen lo que dice el fallo. O sea, hazteoír está mintiendo. O sea que está tergiversando el fallo existiendo en internet, digamos. No es que uno tuvo que buscar demasiado. Entonces, fíjense cómo la mentira es su forma sistemática. Ellos mismos niegan que son del yunque. Y esto es sistemático. Si uno agarra a una persona y dice, vos sos yunque, le decís, no, yo no.
como hizo el mismo Ignacio Arzaga, como les voy a decir ahora enseguida. Bueno, por lo tanto, esto que estamos diciendo salió por algunas páginas, sobre todo la página Aleteia, que sacó el tema, y después Forum Libertas, y entonces esto dio para que todos estos empezaran una campaña de desprestigio hacia estas páginas, diciendo, está hablando este tipo que es un desquiciado y demás. Bueno, primer ejemplo de la, digamos, público demostrado con una sentencia judicial en España. Aparte, en España, según la Constitución española, se prohíbe la existencia de sociedades secretas. Entonces, es un delito según la Constitución española. Entonces, por eso tenía razón de ser también el fallo, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto que siguen actuando. Segunda querella al respecto. Los padres de familia de algunos establecimientos educativos hicieron una querella formal contra el Yunque en España por detalles acerca del reclutamiento de niños y adolescentes de parte de esta agrupación llamada o denominada o autodenominada ultraderechista mexicana. Dice un padre: fuimos conscientes del peligro de que una organización secreta utilice métodos que afirman roza lo delictivo, pues los menores son preparados como monjes soldados. Se les entrena en defensa personal, se les organiza en células, tienen casa de seguridad, deben dar señales de vida cada 24 horas y en las ceremonias hacen un saludo similar al nazi, pero con el puño cerrado. Bueno, campamentos que hacen con niños desde 7 a 10 años, donde sistemáticamente los van entrenando, donde se les llaman pres, así pres, los adolescentes que tienen a estos niños, y que, bueno, si van superando determinadas expectativas y determinados currículum, los van haciendo pasar, ¿no? O adelantar en su jerarquía que solamente ellos conocen. Y dice, esto es una ciencia ficción, parece ser, ¿no? Bueno, acá tengo unas planillas que me han dado, no puedo decir, pero me dijeron que las puedo mostrar. Te las voy a pasar. Estas planillas son reales, son de acá de Argentina. Estas son las planillas que tienen los de Yunque. ¿Sí? Entonces preguntan, bueno, voy haciendo círculo, me quedo con esta y vayan, estas son iguales que estas. Así que vayan mirando y váyanse haciéndolas pasar entre ustedes. Acá, esta es distinta, pero esta tiene más datos. Lo único que me pidieron ahí fue que tape los nombres, por eso le puse fibrón negro para que no vean los nombres. Folio, grupo, pegar una fotografía actual tuya aquí y anexa otra a esta ficha, apellido, materno, paterno, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, mail, grupo de sangre, padeces alguna enfermedad, tienes alguna alergia, en caso de algún accidente de improviso podemos llamar a quién, en qué año vas, en qué escuela, cursaste la primaria, la secundaria, la universidad, promedio general, destacas en algún grupo en tu escuela, nombre de tu padre, dirección, teléfono, edad, trabajo, grupos, nombre de tu madre, etcétera, todo lo mismo, hermanos, nombre, edad, ocupación, nombre de tu novio, tu novia, dirección, dónde trabajas. Y esa es peor todavía que esta que estoy leyendo. Vayan mirando y vayan pasando, así la ven todo, por favor. Nombre de tus 5 amigos mejores, nombre, edad, ocupación, qué compromisos tienes que absorben tu tiempo, vas a misa cada cuánto, dónde, rezas en rosario cada cuánto, vas a retiros cada cuánto y dónde, tienes director espiritual, quién es, acostumbras ir a boliches, dónde y cada cuánto, fumas, tomas, etc. Eso es lo que dice todo lo que dice esta planilla. Insisto que esa es peor todavía.
Esas que tienen ustedes, porque preguntan hasta virtudes, defectos, ¿Qué piensas de la Iglesia Católica, de Código Da Vinci, de Che Guevara? Exacto, ¿qué piensas de todos los temas de actualidad, digamos? Entonces, si a alguien le llega esto, insisto, me lo dio una persona que pertenecía al Yunque y salió del Yunque. ¿Que puede salir? Bueno, es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Pero no puedo dar nombres, ¿no? O por razones obvias. Como ven, te absorben, te tienen una radiografía personal tuya, ¿no? Tuya y de todo tu entorno, absolutamente de todos. Y como tienen una formación en apariencia o externamente muy parecida a la nuestra, entonces suelen caer en nuestros grupos. Es así. Por eso hay que estar sumamente prevenidos, ¿sí? Porque así te van haciendo un seguimiento y vas a saber dónde te envían tus datos. Es así. Bueno, para que uno vea, o sea que esta denuncia que hacen acá los padres de familia en España tiene mucha razón de ser. ¿Se dan cuenta? Porque es muy parecido a eso que ustedes están viendo. Absolutamente. Eso mismo hacen por acá en la ciudad, en alguna ciudad aquí en la Argentina, lo diremos en la segunda parte, con campamentos y demás cosas que hacen, ¿sí? Por lo tanto, cuidado. Padre, pero esa planifica no te va a llegar así porque sí, te van metiendo cada vez más sistemáticamente y si vos vas obedeciendo todos los pasos que ellos mismos te van planteando, entonces la idea es que te metas, es como un sinfín, ¿no? Cada más adentro, cuando querés salir ya no puedes salir, un agujero negro, qué sé yo, ¿no? Cuando querés salir ya no podés volver atrás. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, esto podemos decir, traje casi todos datos de España, después voy a volver a España, pero es donde hay más información, ¿sí? Pero también acá en Argentina tenemos algunos ejemplos de esto. En el año 2009, el padre, esto lo puedo decir porque está en internet, así que lo puedo decir. El padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey, dio un comunicado a los legionarios que pertenecen a Cristo Rey, advirtiendo de que había gente que se infiltran en lo que ellos llaman la Legión, los grupos de Cristo Rey, los laicos se llaman la Legión, que se infiltran en la Legión y que les hacen obedecer a una jerarquía paralela, y que con actitudes que no son las de ellos. Dice así, un resumen, ¿no? Hace algún tiempo que ciertos laicos pertenecientes a un movimiento católico procedente de México denominado Yunque, u otros nombres sinónimos como la organización, la empresa, etc., quienes por táctica ocultan o disimulan dicha identidad con el astuto propósito de pescar el río ajeno y escapar a cualquier intento de ser localizados, abusando de nuestra buena fe, han asistido de incógnito a diversas acciones apostólicas organizadas por nuestro instituto, aprovechando las situaciones para invitar a sus actividades, pedir datos personales y en definitiva llevárselos para trabajar a su molino. Algún joven decidió ingresar próximamente a nuestro instituto, le han ido mentalizando y presionando sutil y descaradamente hasta conseguir confundirle y desviarle del camino emprendido y ganárselo también para su organización. Los miembros, paso, no lo leo todo, insisto que está en internet. Los miembros comprometidos oficialmente con nuestra obra no pueden pertenecer a Yunque. En caso contrario, deberán abandonarla inmediatamente. El padre Torres Pardo en esto fue un pionero en la Argentina, fue creo que el primero, el que hizo este comunicado justamente para decir, los que pertenecen acá no pueden estar, ¿sí?,
en la Legión, ¿sí? Bueno, este mismo año, 2009, el padre Rossi, también está en internet, le pregunté expresamente sobre el tema hace varios meses cuando nos vimos, y me dijo que sí se puede dar el texto, por eso lo cito. Pero está en internet aparte. Escribió un artículo también advirtiendo porque se infiltraron en un grupo tradicional, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer a los chicos de ese grupo de jóvenes, ¿no? Entonces justamente escribió, es esta hojita nomás, ¿no? Advirtiendo sobre la peligrosidad del yunque en esa iglesia, ¿no? ¿Qué hicieron? Se infiltraron en el grupo, le fueron sistemáticamente lavando la cabeza, ¿no? a los niños, a los jóvenes y demás, y después los pusieron a ellos en contra de sus dirigentes naturales y los apartaron del grupo, corriendo el peligro de disolver casi el grupo. Dice así: existe un movimiento organizado internacionalmente que habría sido fundado en México en el año 1955 denominado el Yunque. Él mismo dice predicar la espiritualidad cristera de los mártires de México, devoción a Cristo Rey, a Nuestra Señora de Guadalupe, y una militancia comprometida y permanente por hacer reinar a Cristo en la sociedad, lo cual en principio es muy bueno. Este grupo Yunque, a pesar de pregonar principios y fines legítimamente católicos, utiliza medios que no son ni católicos, ni legítimos, ni leales, ni convenientes. Esta organización se mueve clandestinamente de modo secreto. Ellos van a decir de modo discreto. Es lo mismo, es lo mismo. Nunca dicen, ellos saben, ni siquiera ellos saben a quién obedecen. Porque supónganse que yo sea el yunque y digo, no, yo hago lo que me dice Matías, por ejemplo, ¿no? Y él no me dice a quién obedece él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, ¿entienden? Entonces es una jerarquía que ni siquiera ellos mismos que pertenecen a ese yunque saben a quién obedece. Este grupo yunque hace, de modo secreto, ocultando la identidad de sus miembros, sus intenciones y procederes engañosos y persuasivos, por lo cual se ven obligados a emplear la mentira. Usan tergiversaciones de la verdad como sofismas para captar a los jóvenes, se infiltran en comunidades o grupos religiosos tradicionales y desde adentro los persuaden para llevarlos a su grupo. Es muy difícil poder salir una vez que se ingresó, que lo hablamos recién. Se empeñan en separar al laico del sacerdote, porque un laico es más vulnerable solo que con el consejo y dirección de un sacerdote. Esto es esencial para ellos. No le digas al padre tal, no le digas al padre cual. O sea, cortate solo, dicho de otra forma, ¿no? Ojo que también hay sacerdotes que pertenecen al yunque. Cuidado, ¿no? O sea, ojo, ojito y ojazo, ¿sí? Existe. Pero no le digas, no, el padre ese no te va a entender. Es una especie de secta, ¿no? Y donde paulatinamente le van lavando el cerebro, ¿no? Sin decirlo así, le van lavando la cabeza a la persona diciéndole, no, fulano no confíes. Les hace creer que sus socios son selectos, elegidos para instaurar el reino de Cristo en la sociedad. Algunos de los eventos que utilizan para captar gente son los de bioética, el Congreso Feminista, de ahora, de Trelew, por ejemplo, especial para captar gente, para eso, ¿no? Las marchas de los escarpines, ¿no? Bueno, después se hace referencia al comunicado del padre Torres Pardo, que ya más o menos se lo dije, ¿no? Bueno, y acá donde se infiltraron y demás, ¿no? Me parece que el grupo yunque es muy riesgoso, sobre todo por presentarse con la cara de ortodoxia tradicional. No estoy seguro de qué sea lo que buscan, porque ese es el tema. Yo obedezco a tal y el tal obedece a cual. ¿Y cuál es el fin último? ¿Y para qué hacen eso? ¿Y por qué no se presentan sino como yo soy el presidente o el director o el delegado, no sé? ¿Se dan cuenta? Nunca se presentan así. Entonces hay una especie de jerarquía oculta y uno no sabe a quién obedece. Esto es muy importante para dar un juicio moral al respecto, ¿sí? Ya lo vamos a decir al final.
Bueno, en el año 2014 salió en Infocatólica una entrevista a Monseñor Munilla que habla de algunas cosas así, medias en general, pero que al final habla de organizaciones secretas. Y esto hace referencia al yunque, aunque él no dice la palabra yunque, esto hace referencia al yunque, ya lo voy a decir después dentro de un ratito. Dice lo siguiente: ¿cuáles pueden ser las causas de la falta de unidad? O dicho de otro modo, ¿en qué medio suele apoyarse el diablo para sembrar la discordia y la división? Le pregunta el periodista. Y dice Monseñor Munilla: uno de los factores principales suele ser el afán de protagonismo. Soberbia descarada, ya han sido mostrado del Segundo, la existencia en ocasiones de particularismos miopes, faltos de altura de miras, es también otro factor importante. La acción social de los católicos en la vida pública requiere unirse en lo esencial, renunciando a cuestiones secundarias. Tercero, la unidad requiere el reconocimiento y el respeto a los diversos carismas aprobados por la Iglesia Católica. O sea, o todo lo hacen ellos o nada sirve. Es más o menos la postura que tienen estos tipos. Cuarto, quiero señalar una dificultad añadida para la colaboración de los católicos que participan en iniciativas ciudadanas en la vida pública. ¿Cuál es la organización de algunos de los líderes en organizaciones secretas o de naturaleza reservada, como le llaman ellos justamente? Lo cual está siendo en España motivo de desconfianza y de desmembración de muchos movimientos cívicos conformados mayoritariamente por católicos. Sin duda se trata de un fenómeno muy minoritario, pero las dificultades que se originan por este motivo son muy importantes. Ha crecido exponencialmente desde la presidencia de Rodríguez Zapatero, cuando quiso imponer todas las leyes de ideología de género, de aborto y demás. Entonces creció la influencia del yunque allá. Por eso digo, a mí me parece, intentaron infiltrarse con mayor razón con el tema de la ley del aborto acá en la Argentina. Bueno, nos gustaría que nos contase algo más sobre este último aspecto, le dice el periodista, que es esto de las organizaciones secretas. Me estoy refiriendo a alguna asociación cuya naturaleza reservada no tiene fácil justificación en nuestro contexto social. Por desgracia, en los últimos años hemos sido testigos una y otra vez de cómo se han roto, se han debilitado muchas iniciativas cívicas ante la sospecha de la participación de miembros de estas asociaciones. En la práctica, la confianza necesaria para la colaboración en una iniciativa social queda minada ante las sospechas derivadas de la pertenencia de algunos compañeros de camino a una asociación de carácter reservado. El problema se solucionaría si estos católicos, en entredicho, conformasen una asociación canónica, de forma que la Iglesia Católica pudiera llevar a cabo el debido discernimiento y acompañamiento, como les dijo personalmente el cardenal Ronco Varela a estos miembros del yunque, a las cabezas, o a los que se creen que son las cabezas, para que los apoyen. Bueno, no quisieron. O sea que ellos mismos prefieren esa oscuridad, ¿no? Y ese moverse en las sombras. Bueno, esto que dice Munilla se refiere directamente a el yunque. ¿Por qué? Porque lo dice este que yo les dije que entonces era sacerdote, que era secretario técnico de la doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal Española, que hoy es obispo, que es Monseñor Rico Pavés. Él no pensaba decir todo esto, pero se vio obligado a decirlo debido a las mentiras del yunque en España. ¿Y qué pasó? El obispo, él era obispo auxiliar, el obispo de Getafe, lo llamó a este hombre para que declarara, y dijeron una cosa personalmente con los obispos y se leían diciendo otra. Entonces, para aclarar la situación, lo dijeron delante del clero, ¿no? O de los arciprestes, para que bajara el clero y bajara a los laicos, ¿sí? Bueno,
entonces se advierte, ¿no?, de cómo fue avanzando el yunque en 3 etapas. Lo primero, él dice que él recibió la información en el año 2003. Él es el que le encarga a este laico que haga el informe, este informe, el transparente de la Catedral de Toledo, y por eso le hicieron juicio al laico, y él salió a declarar a favor del laico, este obispo. Una segunda etapa, en el año 2008 y 2009, perdón, 2009 y 2010, en donde en esta etapa, dice, recibió a entre tantos testimonios, un joven que describe cómo fue captado y formado por ese grupo secreto, cómo funcionaba el grupo y cómo algunos de sus miembros estaban presentes en asociaciones públicas implicadas en la defensa de la familia y de la vida o de la educación. Ahí poco después llegó el informe del profesor Luengos, este que le estoy citando. Y en tercer lugar viene la etapa de 2013, en donde Aste-Oír le hace juicio al profesor Luengos, y es donde él declara. ¿Por qué es tan peligroso?, le pregunta el periodista a Monseñor Rico Pavés. ¿Por qué es tan peligroso este tema del yunque? Y dice así: la pertenencia al yunque desencadena un círculo vicioso del que es imposible escapar, o muy difícil escapar. Quien se vincula a una asociación secreta mediante juramento, tarde o temprano tendrá que recurrir al engaño. El engaño, aunque se quiera disfrazar de reserva o discreción, es siempre engaño, y generará inevitablemente sospechas y desconfianzas. Cuando se quiebra la desconfianza, nace la división. Esta es la secuencia que siempre se repite ahí donde hay miembros del yunque: engaño, desconfianza, división. Es imposible que el reinado de Cristo en el mundo se instaure, como pretende el yunque, sembrando la desconfianza y provocando la división. La existencia del yunque responde a una comprensión errónea de la Iglesia y del apostolado seglar asociado. Creo que esta es la clave de todo, esto que dice el obispo, ¿no? Esta triple actuación: engaño, mentira sistemática, desconfianza, porque vos sos de yunque, yo soy de yunque, vos sí, vos no, vos tenés a alguien, te digo a vos, no te digo a vos, no tenés otro superior, le vas a decir a él, no me lo decís a mí, desconfianza, y por lo tanto división, porque al final uno termina hasta incluso desconfiando de personas que no son de yunque, y uno dice, ah bueno, pero fulano es de yunque, bueno, entonces no le digo, no lo llevo, ¿entiendes? Pero hay una comprensión errónea acerca de la Iglesia de apostolado seglar, apostolado del laico, ¿no? Porque justamente en la Iglesia los laicos deben hacer apostolado, pero junto con la jerarquía, ¿no? Muchas cosas los sacerdotes o los obispos no pueden hacer, pero tienen el don del carisma del discernimiento, ¿no? De conocer, de saber, ¿no? Y decir, por acá sí, por acá no, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que ellos no aceptan si no son de su grupo, ¿no? Porque es una especie de grupo sectario, ¿no? De grupo reducido. Bueno, acá al final está el comunicado, también es público ahora, el comunicado que sacó la diócesis del obispado de Getafe, junto con el obispo Monseñor Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, y el obispo auxiliar que era él, Monseñor José Rico Pavés. Bueno, esto mismo está ampliado. Acá hace referencia Monseñor Rico Pavés en la nota de Monseñor Munilla, que yo les decía que esta asociación secreta que él habla es del yunque, lo dice Pavés acá. Hace referencia a algunas asociaciones que usan yunque, de las cuales tenemos que estar prevenidos, por ejemplo, Aste-Oír, Profesionales por la Ética, Instituto de Política Familiar, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la cual había miembros del yunque, y cuando los dos obispos le advirtieron, lo rajaron al tipo. Así que ellos blanquearon la situación, ¿no? Pero hasta incluso están metidos en algunos organismos de la Santa Sede. Por ejemplo, en el Consejo Pontificio para los Laicos había miembros del yunque. O sea, fíjense que es un tema transversal y que está metido absolutamente en todos lados. Bueno, los daños, dice, el daño llega
a matrimonios rotos porque uno de los esposos considera más importante el juramento al yunque que el vínculo matrimonial, o familias heridas porque los hijos han sido captados por el yunque cuando toda la familia trabaja en hazte oír. O sea, fíjense hasta qué punto lavan la cabeza que piensan que este juramento inconsistente, ¿no?, del yunque, tiene más importancia que un sacramento. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿en qué mundo estamos? De la familia y que demás. Acá vuelve a decir Monseñor Pavés sobre el origen. El yunque surge a inicios de los años 50 del siglo pasado en México como la respuesta de un joven universitario católico a la instigación continua que la Iglesia Católica padecía por culpa de la masonería. Inspirándose en los cristeros, este joven idea una organización secreta, discreta o reservada, dicen ellos, en la que sus miembros se consideran mitad monjes y mitad soldados, y reivindican para sí, inspirándose en un texto de San Ignacio de Antioquía, la firmeza y constancia de un yunque. Por eso se llaman yunque. Consideran el yunque como un camino de santificación y se vinculan a la organización mediante un juramento de por vida que les obliga a mantener en secreto su pertenencia. Hasta acá, Monseñor Rico Páez. Bueno, en base a todo esto podemos decir, ¿qué juicio podemos hacer acerca de esto? Creo que el juicio ya está bastante evidente, pero para sintetizar un poco lo que estamos exponiendo. Los manuales tradicionales de moral dicen que uno no puede pertenecer a una asociación secreta, a una organización secreta, no solo a la masonería. La masonería es esencialmente anticristiana, atea, diabólica, antitea, ¿no es cierto?, quiere destruir a Dios, pero no se puede imitar la forma de proceder de la masonería. ¿Se dan cuenta? Esta especie de jerarquía extraña, digamos, ¿no?, que uno obedece a no sabe quién y no sabe para qué fin, bueno, esto es incompatible con ser católico. Dice así el manual de moral, dice: aquellas sociedades en las cuales se exige un secreto que a nadie debe hacer manifestado y una absoluta obediencia a jefes ocultos mediante exigencia de juramento son sectas prohibidas y deben ser evitadas bajo pecado mortal. No es tradicional de moral, ¿no? El magisterio de la Iglesia precisa que por sociedades secretas habrá de entenderse aquellas que exigen de sus miembros un secreto total, que a nadie debe manifestarse y les pide una obediencia omnímoda a jefes ocultos, corroborada mediante juramento. Bueno, entonces acá se pregunta, ¿cuáles son esas sociedades? Todas aquellas organizaciones donde se hace juramento de guardar secreto absoluto. Segundo, las asociaciones en donde se guarda obediencia a jefes ocultos. Tercero, las que son peligrosas y dudosas por las doctrinas que enseñan o por la conducta que tienen sus dirigentes. Cuarto, la masonería y las sectas de la misma especie, o aquellas que para el bien o para el mal se inspiran en la masonería. Por lo tanto, todo esto está reprobado por un cristiano. Uno no lo puede hacer porque obviamente corre el riesgo de obedecer y de trabajar para no se sabe quién. Bueno, obviamente esto afecta a las personas que le integran y a todo el entorno. Se desprende toda esta actuación se desprende de esta forma indiscreta de actuar. Se origina una psicosis alrededor, entonces se empieza a desconfiar unos de otros, absolutamente. Y esto contiene tres males intrínsecos, dice. Por un lado, la posible difamación de personas inocentes. Por otro, la inacción, que a su vez se divide en dos, la que el sujeto pasivo es fruto de una duda razonable que produce el secretismo. Y por otro, la que en el sujeto activo nace como un cáncer invasivo, flatulencia de su propia naturaleza e incluso de su interés personal, muchas veces oculto, incluso para el propio implicado. Bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado de acusar a alguna persona que pertenezca a esto, porque obviamente nosotros tenemos que conocer muy bien que pertenece a esto. Y entonces dice
cómo afrontar a las asociaciones secretas, da algunas pautas. La mejor manera de luchar contra estas sectas es manteniéndose siempre dentro de las enseñanzas de la Santa Iglesia y tener muy claro que no existe ninguna sociedad secreta o discreta que no esté condenada por la Iglesia Católica. Segundo, no difamar ni difundir jamás públicamente acusaciones infundadas. Tercero, no hacer caso de las maledicencias. Cuarto, la Iglesia es luz y nunca va a estar de acuerdo con la mentira. La mentira sistemática, obviamente, no está de acuerdo con el querer de Dios. Bueno, esto más o menos. Por lo tanto, como ven, de todo punto de vista, esto es un peligro. Esto es un peligro. Y que, como digo, se intenta infiltrar en los grupos tradicionales, ¿no? O en los grupos que nosotros defendemos todas estas verdades, ¿sí? En definitiva, como dice San Pablo, el demonio se disfraza de ángel de luz. Como dice San Juan de la Cruz, comentando esto, las cautelas, él dice de que el demonio es el enemigo más oscuro y por esta razón el más difícil de vencer. Fíjense cómo estas tácticas de mentira, de desconfianza y de engaño se meten donde ellos están, originando incluso hasta conflictos matrimoniales y familiares, bajo apariencia de bien, pero esto nunca es de Dios. Eso nunca es de Dios. Por eso digo, tan importante es estar alertas. Me hace acordar, como decía un sacerdote amigo con el cual hablé de este tema, a cómo actuó, como uno no sabe tampoco los fines ocultos que tiene, como decía el padre Rossi, hace acordar esto a cómo actuó los grupos subversivos, los grupos católicos nuestros, que se fueron metiendo, se fueron infiltrando, y de golpe hicieron todos subversivos, todos subversivos, ¿sí? Pero entraron así solapada y sistemáticamente, y ocultándole a los directores espirituales o a los sacerdotes o demás, ¿no?, cuál era el verdadero fin y a quién obedecía. ¿Se dan cuenta? Y terminaron así, todos subversivos. Como muchos de los montoneros fueron así, que lo sabemos todos muy bien. Por esta razón tenemos que estar alertas, porque, insisto, el demonio se disfraza de ángel de luz. Es muy fácil que él nos engañe. Quiso engañar a Cristo, imagínense las tentaciones del desierto, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? No tenemos la inteligencia ni siquiera la humana de Cristo. Entonces, con mayor razón, tenemos que estar alertas, ¿sí? Hay que advertir cuando vengan grupos que se dicen pro vida, ¿no?, y que vienen de otros lugares o demás, ¿no?, que quieren meterse bajo apariencia de bien. Sabemos el inicio, sabemos dónde nos van a llevar. Así que tengamos cuidado.